Continuamos leyendo el capítulo 9, Oración y Contemplación, etapas inferiores, la Lectio Divina, del libro El Monacato Primitivo de García Colombás, en la página 719 de la edición de la BAC. Casiano menciona aquí tan solo dos frutos de la Lectio Divina, uno de orden ascético y otro de orden más bien contemplativo. Pero en realidad, de verdad, la lista de beneficios de la lectura que se podría formar con textos tomados de los maestros espirituales del monacato antiguo sería muy larga y magnífica. Recordemos por lo menos algunos de ellos. En primer lugar, la Lectio Divina era considerada como una disciplina para concentrarse. Conforme escribía Evagrio Póntico, cuando la mente vagabundea, la lectura, la vela nocturna y la oración la fijan. Esto era una gran ventaja. Por el mismo hecho, entre otras cosas, disminuían las tentaciones. En realidad, la lectura fue considerada como un remedio contra los vicios y una fuerte muralla contra los ataques de los demonios. Tanto es así que, según una antigua tradición, los primeros cenobitas que vivieron en el desierto se iban relevando durante toda la noche en el canto de los salmos y en la lectura ininterrumpida de la Escritura, a fin de impedirles que penetraran en los monasterios. Asimismo, la Lectio desempeña en la vida espiritual un papel purificador. Así, para Jerónimo, el incendio mencionado en una visión de Isaías tiene lugar en los libros sagrados, con cuya lectura se purifica toda la vida del hombre. Según Casiano, los varones espirituales, como buenos hechiceros, saben hallar en las Escrituras las palabras mágicas y todopoderosas para curar las mordeduras de la serpiente infernal y arrojar del corazón el fatal veneno. A. Boobus dice a propósito del monacato de lengua siríaca: a la luz de la Escritura, los monjes observaban sus vidas, examinaban los movimientos del alma y controlaban sus pensamientos. Los monjes de Egipto, Asia Menor, Occidente, hacían lo mismo. La Biblia era realmente la regla y el espejo del monacato primitivo. Por eso ha podido escribir justamente Jean Leclerc que la Lectio Divina era una lectura activa, esto es, exigía que el lector se adaptara a lo que dice la Escritura. En este sentido, la Lectio constituye un precioso instrumento de reforma, de renovación y de progreso espiritual. Ella es también una fuente inexhausta de consuelo, de serenidad, de paz
en medio de toda suerte de pruebas. Temperamento extremadamente sensible, patriota ardiente. ¿Cómo hubiera podido San Jerónimo soportar sin desfallecer la muerte sucesiva de sus mejores amigos y las calumnias y virulentos ataques de sus enemigos, así como la ruina del Imperio Romano, que él creía eterno, sin la consolación y la fuerza que le daban las Escrituras? Bien podía escribir el gran monje afincado en Belén, en el prólogo de su comentario de la Epístola a los Efesios: si hay alguna cosa, Paula y Eustoquia, que sostenga en esta vida al varón sabio y le mueva a permanecer ecuánime en medio de los aprietos y torbellinos del mundo, pienso que es ante todo la meditación y ciencia de las Escrituras. Y es emocionante el arte consumado con que, según el mismo Jerónimo, Paula, la noble viuda convertida en piadosa monja, supo sacar siempre del texto sagrado nuevos ánimos para seguir adelante en la vida, pese a que ésta fue para ella una continua prueba y un camino de la amargura. ¿Y cuántos ejemplos parecidos hallaríamos si recorriéramos los documentos hagiográficos? Naturalmente, nuestros autores no dejan de señalar entre los frutos de la lectio los relacionados más directamente con la oración, la contemplación, la mística. Ya hemos leído algunos textos muy expresivos que ponen de relieve los íntimos lazos que unen la lectura y la oración. Hemos visto cómo los libros sagrados proporcionaban al monje ideas, sentimientos, deseos y aún palabras para dirigirse a Dios en su oración personal. Lectura y oración son, en el fondo, partes de un mismo todo, y aún no raras veces se compenetran de tal modo que entre ellas no hay distinción. En realidad, las delicias espirituales del monje se hallaban sobre todo en el sucedáneo del paraíso terrenal y prefiguración del paraíso celeste, que es la lectura de las Sagradas Escrituras. En el Edén de la Biblia crecen los árboles y las flores en un divino desorden. ¿Y con qué abundancia? Tanta riqueza deja atónitos a quienes tienen ojos para descubrirla. Henos llegados a un jardín tapizado de muchísimas flores, exclama Jerónimo, mientras explica a sus monjes en Belén el Salmo 77. Aquí crece la rosa encarnada, allí blanquean los lirios, hay variedad de flores. Nuestra alma es atraída de un lugar a otro para coger las más hermosas. Si cogemos la rosa, dejamos el lirio. Si cogemos el lirio, dejamos las violetas. El viejo erudito
goza tanto más cuanto es imposible agotar tanta abundancia. Oh, cuántos misterios, oh, cuántas flores. No digo un día, ni siquiera un mes entero bastaría para entender bien este salmo. Cada una de sus palabras tiene varios sentidos. Y buscando esos misteriosos sentidos de la Escritura, se le pasa la vida en un intenso placer espiritual que borra de su memoria hasta el recuerdo de los goces del mundo. Yo te pregunto, hermano carísimo, escribe a San Paulino de Nola, vivir entre estas cosas, meditarlas, no saber nada, no buscar nada fuera de ellas, ¿no te parece que es tener ya aquí, en la tierra, una morada del reino celeste? Y en una carta a Paula, su fiel discípula en el ascetismo y el estudio de la Escritura. Yo te pregunto, ¿qué hay de más sagrado que este misterio? ¿Qué más deleitoso que este deleite? ¿Qué manjares, qué mieles puede haber más dulces que conocer la providencia de Dios, penetrar sus secretos, examinar el pensamiento del Creador y ser enseñados en las palabras de tu Señor, objeto que son de burla por parte de los sabios de este mundo, pero que están henchidas de sabiduría espiritual? Allá se tengan otros sus riquezas, beban en copas engastadas de perlas, brillen con la seda, gocen del aura popular y a fuerza de variedad de placeres no sean capaces de vencer su opulencia. Nuestras delicias sean meditar en la ley del Señor día y noche, llamar a la puerta que no se abre, recibir los panes de la Trinidad, y pues va delante el Señor, pisar las olas de este siglo. Nuestros monjes, ya queda dicho, conocían el sentido histórico y literal de la Escritura y le daban toda la importancia. Pero sus delicias estaban sobre todo en investigar el sentido espiritual que, como sabían muy bien, al menos los doctos, presenta tres modalidades especiales: la tropología, la alegoría y la anagogía, de las que se ocupa Casiano en sus colaciones. La historia comprende el conocimiento de las cosas pasadas en su realidad visible. La alegoría descubre en los acontecimientos narrados en la Biblia la figura de misterios relativos a Cristo y a la Iglesia terrestre. La anagogía se eleva de estos misterios espirituales de Cristo y su Iglesia a los misterios del cielo, que son todavía más santos y sublimes. La tropología, en fin, consiste en una explicación moral del texto sagrado con respecto a la enmienda de las costumbres y a la formación ascética. Podemos entender estas cuatro figuras reunidas en un solo ejemplo.
Jerusalén es, a la vez, la ciudad de los judíos, según el sentido histórico, la iglesia de Cristo, según el alegórico, la ciudad celeste, que es nuestra madre, según el anagógico, y el alma humana, según el tropológico. ¿Hacia cuáles de estos métodos exegéticos iban las preferencias de nuestros monjes? Nos lo indica claramente una alegoría gnóstica que leemos en el propio Casiano, nuestro mejor informador en este como en tantos otros puntos. En el ubérrimo paraíso de las Escrituras, viene a decir el autor de las colaciones, crece para alimento de nuestras almas toda suerte de plantas. Unas se comen crudas, a otras hay que cocerlas previamente para que pierdan su aspereza. Otras son comestibles, tanto crudas como cocidas. Otras, por último, aunque impropias para la alimentación humana, constituyen un excelente pasto para los animales. Ya se habrá adivinado el sentido de la alegoría. Casiano, por lo demás, no omite su explicación. Los alimentos crudos son los alimentos crudos son los textos que se toman en sentido literal. Los cocidos, los que se someten a una transposición al sentido espiritual. El heno para las bestias de carga, las narraciones puras, simples e históricas, que están destinadas a los rudos e incapaces de alcanzar un conocimiento perfecto y completo. Sabios e ignaros, origenistas o antiorigenistas, todos los monjes de la antigüedad, fieles a su vocación y consecuentes con su nombre, se paseaban sin cesar por el ubérrimo paraíso espiritual de las Escrituras y se deleitaban con sus variados productos. Raras eran las plantas bíblicas que juzgaban buenas tan solo para pasto de brutos animales. Por doquiera descubrían figuras, símbolos, alegorías, enseñanzas, misterios. Todo o casi todo les servía para nutrir la memoria, la imaginación, el alma entera. Nada hay en las Escrituras que no sea provechoso para la espiritualidad del monje. En las páginas del Nuevo Testamento, lo mismo que en las del Antiguo, porque también este fue escrito para doctrina y consuelo del cristiano. A veces tenemos la impresión de que nuestros autores, como en general la exégesis primitiva, están jugando y divirtiéndose cogiendo flores alegóricas, anagógicas o tropológicas en el inmenso jardín de la Biblia. Tal vez porque nuestro sentido de la espiritualidad tradicional está bastante atrofiado. Así, cuando se nos dice que los pueblos vencidos por Josué representan los diversos vicios
y los soldados del centurión del Evangelio, los pensamientos del anacoreta que sabe sojuzgarlos? O cuando se nos advierte, el templo de Jerusalén fue incendiado por el primer cocinero del rey Nabucodonosor. He aquí la terrible ruina con que el vicio de la gula amenaza a la seta. O cuando las palabras del Deuteronomio, no abominarás al egipcio, pues has habitado en su país, son citadas para darnos a entender que no debemos matar de hambre a nuestro cuerpo. Casiano se revela maestro consumado en tal uso de la Biblia. Pero es seguro que en esto, como en tantas cosas, es un buen discípulo de Evagrio y de sus maestros de Palestina, Egipto y Constantinopla. A las 3 renuncias que constituyen propiamente al monje en su estado, corresponden, dice, los 3 libros de Salomón. A la primera, los proverbios, que nos desprenden de la concupiscencia carnal y de los vicios somáticos. A la segunda, el Eclesiastés, que proclama la vanidad de cuanto existe bajo el sol. A la tercera, el Cantar de los Cantares, en el que el alma se eleva sobre todo lo creado y se une al Verbo divino por la contemplación de las cosas celestiales. Israel designa ya al hombre justo y recto, ya al alma que ve a Dios. Sión, la atalaya de Dios, es la imagen del perfecto contemplativo. La lectio divina era el paraíso del monje, el lugar de sus deleites espirituales. Ella le consolaba en sus pruebas, le purificaba de sus pasiones, le mantenía fervoroso en el servicio divino, pero también le procuraba las lágrimas de la compunción, la voz de su oración y el alimento de su contemplación. Notemos este último punto. El monacato primitivo, en particular el monacato docto, no concibe una contemplación de Dios que no brote de la escritura leída, meditada, profundizada y asimilada por el monje.